Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro Pérez y hoy vamos a analizar a uno de los genios más influyentes en la música popular urbana de Uruguay, Eduardo Mateo. Haciendo foco en lo estrictamente musical, vamos a tratar de descifrar, siempre desde el más profundo respeto y admiración, como decía él, su contumacia. Está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia. Estuve buscando esta palabra y por supuesto que no la encontré. Es sin duda una invención de él. Pero hay una muy similar, que es contumacia. Y según la RAE, es un adjetivo para rebelde, tenaz, porfiado en mantener un error. Bueno, tal vez ese micrófono estaba obstinadamente lejos de la posición ideal. Esta palabra va a ser nuestra puerta de entrada al universo Mateo. Su espíritu lúdico le permitía crear lo que necesitaba para contarnos sus irregulares emociones. Vamos a hacer este viaje aterrizando en 3 planetas diferentes. En el primero, su voz. El segundo, de su cancionística y su concepción del tiempo. Y el tercero, de su armonía. Esa voz nasal que tenía, tal vez era una manera de imitar la sonoridad de las cuerdas de la guitarra. Lo digo por su concepción estética acerca del sonido de la voz y tomarlo más como un instrumento más que como una herramienta conceptual. Otra visión posible es que en la construcción de ese personaje de ficción, que era el que cantaba, ¿no? Performático, sobre todo cuando lo hacía en vivo y tenía la interacción con el público, lograba ahí una química y unos conceptos tremendamente surreales. Esta voz, tal vez un poco caricaturesca, lo ayudaba a hacer funcionar mejor esas invenciones extrañas en sus textos, típico de una concepción poética muy de la época también, ¿verdad? No olvidemos que ya desde principios del siglo XX estaban apareciendo unas propuestas de vanguardia en lo poético, por ejemplo, la poesía fonética. Cuando este tipo de cosas las hace un europeo, le llamamos arte contemporáneo. Pero cuando las hacía Mateo, decíamos que era un delirante. Mateo no era un delirante, era un genio. Otro elemento interesante en la voz de Mateo era esa nota no definida que él trabajaba y aplicaba en muchísimas de sus canciones, donde en vez de cantar de manera precisa una nota, recorría un montón de otras notas que habitan entre la mínima porción divisible para el sistema occidental de afinación, de temperamento. Entonces él lograba ahí una gama de sonoridades que tienen que ver con una herramienta expresiva, ¿verdad? Y estética. Creo que esto muchas veces no era del todo bien comprendido por quien lo escuchaba, pero claro, él era un explorador, era un investigador, era alguien inquieto desde su cabeza y de su corazón. Por lo tanto, iba a llegar, iba a arribar a lugares primero que otros. Y esto siempre tiene sus problemas. Algo interesante es ver cómo el Occidente ha atravesado por varias etapas en cuanto a lo que considera afinado o desafinado, o lo que está bien subdividido dentro de una octava. Esto, para no profundizar demasiado en, por ejemplo, el penúltimo cambio de paradigma al respecto, que fue en la época de Bach, el cual impulsó el temperamento igual, donde la octava se empezó a dividir en partes iguales. Antes había tonalidades que eran impracticables, que no quedaban afinados los intervalos unos con otros por el mecanismo de división de esa octava. Bueno, a partir de Bach se empezó a cambiar eso en los instrumentos. Luego, y de lo que quería hablar, era de esta convención, y bueno, siempre son convenciones los que afectan y modifican este tipo de cosas. En el 39, en 1939, el ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, propuso un decreto universal para cambiar el la
que antes estaba en 432 Hz, ¿ok?, a 440 Hz, por unas cuestiones místicas y cosas que estaban relacionadas con el paradigma mitológico de los nazis. La sociedad internacional lo aceptó. Y es por eso que nuestro La hoy es 440 Hz, y así el resto de las notas en función de esta. Interesante, ¿verdad? En un montón de otras culturas distantes, en el Oriente sobre todo, se practicaba de otra manera la entonación, ¿no?, de los instrumentos. Por ejemplo, en la India había un concepto que era el microtono. El microtono es la posibilidad de ejecutar y de que existan y de introducirlos dentro del vocabulario musical a otro montón de frecuencias que quedan entre la mínima distancia posible para nosotros, el semitono. Ellos veían otro montón de notas que quedaban en el medio y que también se podían utilizar. El sistema de microtonos fue estudiado por muchos investigadores musicólogos de muchas partes del mundo. Esto pasaba en la India. En la India veían diferente la división de una octava. Los que hemos desarmado un reloj para solo constatar que es imposible volver a armarlo, por lo menos hemos visto su mecanismo, sus engranajes, cómo interactúan entre sí. Unos más chiquitos que van más rápidos contra otros más grandes que van más lentos, y cada uno con sus peculiaridades. Así funciona la percusión. La percusión también es un mecanismo de relojería. Para lograr que un arreglo de percusión tenga esa sensación que nos transmite de movilidad, que nos empuja a movernos, tienen que pasar algunas cosas. Una de ellas es que, al igual que en el reloj la subdivisión del tiempo es casi exacta, los tambores y la percusión deben también respetar el tempo de la pieza. Otro de los elementos son las alturas y los timbres. Cuando un instrumento toca solo y toca siempre el mismo sonido, pum, 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 no se genera esa sensación de balanceo, de bounce, que cuando lo hacen dos con diferentes alturas, pum, ta, pum, ta, pum, ta. Es como que tenemos la sensación, la percepción de que hay un traslado, hay una temporalidad y una espacialidad, pum, ta, frente a pum, 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 que quedan en el mismo lugar. Este balanceo, este meneo de las fuerzas que actúan en la percusión, es interesantísimo escucharlo y verlo, cómo afecta uno u otro ritmo. Vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a comenzar con un sonido grave. Ahora vamos a agregarle uno en el registro medio. Ahora otro en la parte aguda y otro en la parte sobreaguda. Y así es una especie de mecanismo cuyos resortes y engranajes están relacionados entre sí para causar esa maravillosa sensación de ritmo y de tiempo. Mateo nació como percusionista. Entre su tío y su padre le enseñaron un montón de cosas al respecto. Incluso salían a tocar juntos el tambor a las calles. Y bueno, tocó en diferentes grupos como percusionista también. Él reflexionaba mucho acerca del tiempo, pensaba. Esto se ve en un montón de letras y se ve también en sus performances en vivo, las cosas que decía y las paradojas que planteaba en su poética. Me gustaría contarles algo al respecto del tiempo. Zenón, discípulo directo de Parménides, pensó una vez que cuando uno arrojaba una flecha, esta, antes de llegar al blanco, debería haber atravesado por la mitad del recorrido. Pero antes debería haber atravesado la mitad de la mitad, y antes la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente en una subdivisión infinita. Lo mismo pasa con una recta. Se puede subdividir de manera infinita, de manera teórica, ¿verdad? A mí siempre me gustó hacer esta extrapolación, llevar este concepto al tiempo y a la música. Nosotros los músicos vemos, en el diagrama del pentagrama, vemos el tiempo dibujado y subdividido de una manera lineal, tal como los seres humanos lo concebimos.
Pero ¿qué pasaría si yo tomo el compás, que es la unidad métrica por excelencia en la música, ¿no? Y tomo esto como si fuese el recorrido de la flecha? Tenemos un punto A de partida y un punto B de llegada. En la música, el tiempo entre el principio y el final del compás también está subdividido. Por ejemplo, por 4 tiempos, por 4 negras. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos que cuando partimos del tiempo 1 del compás, antes de llegar al final, tenemos que atravesar por la primer negra, el primer tiempo. Pero antes deberíamos atravesar por la siguiente corchea, que es la subdivisión natural de la negra. Y antes por la semicorchea. Y antes por la fusa. Y antes por la semifusa. Y así, y así, 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 así. Por lo tanto, pasaría algo muy extraño, ya que no llegaríamos nunca al final del compás. Zenón decía que veríamos la flecha detenida y congelada en el punto de partida, porque siempre estaría atravesando una instancia anterior para llegar a lo siguiente. Tal vez el tiempo no sea lineal, sino que atravesaría varias dimensiones. Bueno, lo dejo para que lo piensen y tal vez comenten en la casilla de comentarios su punto de vista. Mateo, junto a Chichito Cabral, desarrollaron un ritmo, un patrón rítmico personal. Se llamaron el toco y es así. Consta de un sonido grave al principio, es una estructura binaria, o sea, divisible entre 2, y luego un sonido agudo. Este toco se puede escuchar en un montón de canciones. También podemos observar su concepción de la palabra como elemento musical, más que conceptual. Aquí en Nene, las palabras están más utilizadas como un elemento rítmico que semántico. El tiempo para él siempre fue fundamental, ya desde su visión como percusionista, pero también en sus canciones, en su concepción global de la música. También le gustaba jugar con la percepción del tiempo y de la métrica que tenía quien lo estaba escuchando. Era de hacer polirritmias dentro de estos tipos de compases de 6 o a veces de 7 o de 5 y causaban ahí como una suerte esquiva para quien quisiera saber dónde está el tiempo 1. Jugaba a las escondidas con el tiempo 1 y a las adivinanzas. Pero nunca sus canciones perdían esa simpleza, esa maravilla de la belleza que las habitaba. Nunca confundía la complejidad de lo que pasaba por debajo a nivel técnico y de subdivisiones del tiempo, etc. Nunca perdía el rumbo a la hora de llegar a ese lugar tan bonito al cual llegaban sus canciones. Yo creo que tal vez esta complejidad que tienen muchas de sus composiciones las alejó de ese ámbito que es el fogón, ¿verdad? Porque para tocar las canciones de Mateo hay que tener habilidad, hay que saber, hay que haber estudiado. ¿Quién sabe, no? Como cultor también de la música brasileña, podemos ver que también en esta habita el elemento rítmico de manera preponderante. Por ejemplo, la bossa nova, que según Guilherme Alencar Pintos, un musicólogo de São Paulo, Eduardo Mateo, después de João Gilberto, el inventor de la bossa nova, Eduardo Mateo era el mejor intérprete de bossa nova que existía. Caramba, ¿no? Y la bossa nova es un patrón rítmico, no es un arpegio ni un rasguido, es patrón rítmico. Y además debe ejecutarse el bajo de manera independiente, ¿no? Cuando hablamos de métrica, nos referimos a esto que observa y estudia la subdivisión del tiempo y las distancias temporales en la música y los elementos que la dividen y la señalan. El compás es como la unidad métrica por excelencia, como si fuese el metro, digamos, y que usualmente
en las radios y en la música que estamos habituados a escuchar, tiene 4 tiempos, dura 4 tiempos, está subdividido en 4 partes iguales. Pero Mateo gustaba de romper con esta regularidad, generando unos cortes y unos saltos temporales que descolocaban, pero que causaban cierto placer intelectual al escucharlo. Vamos a ver qué pasa. La música en 4 cuartos, o sea, en 4 divisiones, ¿verdad?, iguales, es esta que escuchamos habitualmente. Incluso las duraciones del verso o estrofa también suelen ser pares. ¿Cuánto dura esta estrofa? Dura 8 compases, dura 16 o dura 4. Eso también le gusta a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene como una especie de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, que lo lleva a preferir las cosas pares a las impares, a las cosas que se pueden dividir entre 2, agrupar entre 2. Y esto también se traslada a la música, ¿verdad? Todo el tiempo necesitamos equilibrio en las cosas que vemos, en las cosas que escuchamos y en las cosas que nos rodean también. Entonces, en la música pasan estas cosas y usualmente el músico o tal vez la industria también no quieren desairar a la percepción humana para que sea más fácil la comunicación, entre otras cosas, entre otros intercambios. Por lo tanto, vamos a escuchar más música en 4 cuartos que en 6 octavos, en 7 octavos, en 5 octavos. Bueno, Mateo rompía con todo esto, le gustaba jugar, intercambiar, alternar, sin perder la belleza de sus canciones. Vamos ahora a escuchar la opinión de un experto, para mí uno de mis maestros. Un gran baterista que ha tocado con todo el mundo, un crack, un capo, Roberto Rodino. Hola, ¿cómo están? Mi amigo Álvaro Pérez me acaba de convocar para un desafío rítmico, ni más ni menos que una canción de Eduardo Mateo, uno de los pilares sin duda de la música uruguaya, de los más importantes. Coincide con que no me ha tocado tocar mucho de su música, por eso es un desafío doble. Vamos a analizar una canción que tiene una parte rítmica compleja, a la vez que simple, y para eso fueron necesarias algunas herramientas que son como la evolución de lo que yo vengo arrastrando cuando me toca tocar música y necesito aprenderme una canción. Hay muchos métodos: escribirla toda, traducirla, memorizarla. He pasado por esos estados. Algunos ya no existen, por ejemplo, memorizarla no es opción. Entonces, utilizo la escritura, pero a veces cuando estoy tratando de entender qué se tocó rítmicamente en una canción, no se me hace sencillo, y en el caso de Mateo particularmente, en otros tiempos hubiera agarrado una hoja y hacer rayitas, siguiendo los tiempos y anotando si algo ocurría, y luego descifrar qué tipo de compás. En fin, en este caso utilizamos una herramienta que nos va a ayudar a ver el tipo de compás y utilizar algunos sonidos, tratar de ver cómo se manejaba él cuando componía. Era un profesional increíble, pero además con un vuelo y una forma de traspasar sus influencias que creo como nadie, y que dejó hasta el día de hoy la herencia en los músicos uruguayos. La canción se llama De mi pueblo y tiene algunos trucos en la métrica y en la armonía, que es lo que vamos a tratar de descifrar para ustedes. Como les decía, en lo personal he tenido que valerme de diferentes herramientas para descifrar y poder tocar una canción. Una herramienta muy común es colgarse de una melodía, de un riff o de un hook, como le quieran llamar, de algo que se repite y que es fácilmente memorizable, que ya incluye una métrica. Por ejemplo, esta composición de jazz de Dave Brubeck, que se llama Take 5.
Es una composición con una rítmica, el patrón rítmico es de 5 octavos, ocupa 5 corcheas cada compás y es de esos ritmos que le llamamos impares y que son los que generan algunas dificultades a los músicos que estamos más acostumbrados a tocar siempre cosas pares, ¿no? Entonces, como conclusión de lo antes dicho, fue necesario utilizar alguna herramienta para descifrar esto, sobre la cual pudiéramos comentar lo que vamos descubriendo en la canción. Más cuando no soy un experto en Mateo, y si me hubiera tocado tocar la canción, tendría que descifrarla de alguna manera para entenderla, y por lo general utilizo el método de escribir, corcheas, etc. No todo el mundo sabe escribir o leer música, tampoco es obligación, así que he utilizado otros métodos como hacer rayitas en un pizarrón, y esta herramienta nos da la posibilidad de dibujar el patrón con la figura que creemos y habilitar sonidos en cada uno de esas figuras. En este caso, yo llegué a la conclusión de que el patrón que genera Mateo en el canto inicial, y que es un patrón rítmico a la vez, está en 6 octavos, es decir, 6 corcheas ocupa el patrón rítmico. ¿Cómo se dividen esas 6 corcheas? Según yo lo entendí en este momento, se agrupan de a 3 y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este tipo de compás nos permite diferenciar 2 tiempos fuertes. En la mitad de ese grupo de 6 corcheas ocurre un segundo tiempo. Vemos el patrón rítmico que utilizó Mateo para iniciar esta canción. Entonces, acá les muestro mi escritura del compás de 6x8. Cada una de las 6 corcheas está dividida en 2 semicorcheas. Esto nos daría la alternativa de escribir diferentes figuras. En la parte del inicio no fueron necesarias alternativas, pero van a ver que a lo largo de la canción sí. Acá tenemos la primera corchea de bombo representada por estas 2 semis más vacías y 2 semis más vacías. Quiere decir que el grupo de las primeras 3 corcheas de 6 solo está ocupado el 1 con un bombo. Luego, en el siguiente grupo de 6 corcheas, o sea, de 3 corcheas, perdón, las 6 semicorcheas, ocurre lo mismo con el tiempo 1. Y en la última corchea tenemos sí una de las semis marcada, que es la que vuelve a cerrar el ciclo. Vamos a escuchar solamente la figura de bombo, que sería la parte grave del canto de Mateo. Esto es lo que hace el bombo. Si habilitamos la parte aguda, que sería la conga, y sacamos el bombo, tendemos el bombo. Hasta acá parece no ser novedoso, parece un patrón de 6x8 o de 3x4, como lo quieran imaginar, pero que termine descifrando lo que Mateo cantó ahí. Bueno, esta parte ahora es el momento en el que ya Mateo empieza a hacer la parte de guitarra y también empieza a cantar. Esa parte a él lo lleva a hacer un cambio en el patrón que cantó originalmente, no en la rítmica, sino en el fraseo, en la melodía que generó inicialmente, tiene más partes de conga y eliminó algunos bombos, y eliminando así algunos unos, que es una de sus grandes habilidades. Bueno, acá tenemos
un segundo patrón generado con la misma herramienta, que es el patrón rítmico que Mateo empieza a desarrollar a partir de que empieza a tocar la guitarra y a cantar. Digamos que en la parte estrictamente percusiva, lo que encontramos diferente es que cambia el orden de los sonidos, cambia la melodía que él inicialmente cantó y que nosotros desciframos en esta herramienta. Empieza a tocar la guitarra, pero genera un pulso armónico diferente. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el momento la sucesión de sonidos que tenemos en la percusión nos llevan a entender la melodía en un lugar. Y aunque cambia el orden de las melodías, nuestra sensación rítmica permanece. Pero resulta que él comienza a hacer el ritmo de guitarra y comienza a cambiar los acordes en unos lugares que no son los que habíamos entendido hasta el momento. Y ahí es donde empieza la canción, y también, para los que nos ha tocado descifrarla, empieza un poco de la confusión y una especie de discusión al respecto. Lo que van a ver ahora es que él decidió aprovechar esas 6 corcheas y por lo tanto 12 semicorcheas, y decidió agruparlas de forma diferente cuando toca la guitarra, y ocurren en un lugar que no es el que estaríamos esperando. Entonces, presten atención. Entonces decidió hacer un grupo de 7 y un grupo de 5. Si no tuviéramos la otra parte sonando con un sentido de agrupadas de cada 6, este podría ser un tema totalmente diferente. Esas imparidades que él usó son su clásica, es una de sus genialidades, pero creo que es imposible analizarlo a él sin tener en cuenta su parte rítmica, porque esta amalgama de compases, de métricas que utilizó en el compás, las marca con los cambios de armonía. Y esos cambios de armonía van a ocurrir donde está sonando este cencerro. Ahora vamos a poner el clic y vamos a encender los demás instrumentos, y van a notar esta polirritmia que se genera. Acá lo que pasa con estos genios que componen así, para una escucha, uno puede seleccionar de forma tridimensional lo que quiere escuchar. Yo, ahora que encendí todo, escucho como un malambo, si quiero. Escucho algo que está como en 3, como si fuera un vals o un 6x8. Y también escucho como un baterista de rock que va acentuando en un lugar y luego en la síncopa y se va dando vuelta. Y se me ocurrirían cosas para tocar ahí, pero cuando encendemos el tema, resulta que él está utilizando una armonía Mateo. Pero bueno, esta es mi colaboración para descifrar este maestro del ritmo y de la armonía. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo desafío rítmico. Bueno, vamos a ver ahora cómo era la armonía de Eduardo Mateo. Eduardo Mateo empezó a estudiar y aprender con todas las personas que se fue encontrando para hacer música. Estudió guitarra clásica con Amílcar Rodríguez Inda. Y claro, en sus giras por Brasil fue logrando un cúmulo de conocimientos realmente muy sólido. Los contrataban de agencias de publicidad para hacer jingles. Cada vez que venía un artista internacional, lo llamaban a él para que lo acompañara. Era un tipo que tocaba y tocaba muy bien. Por supuesto que la evolución era de esperarse que fuera rupturista. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya la armonía gozaba de una libertad importante, y luego con Schoenberg logró su máxima expresión en cuanto a lo revolucionario y lo atonal. Schoenberg, que radicado en Estados Unidos, desarrolló incluso un sistema para romper y quebrar la tonalidad, para escaparle a esta. Es la música serial. No es una música que uno compone luego de haberse comido un buen plato de arroz. No. Se trata de un mecanismo, un sistema donde se integran los 12 sonidos posibles en la música occidental,
o sea, las notas con su sostenido, do sostenido, re sostenido, etc. Todas las 12. Y se las va poniendo en una sucesión donde se intenta escapar y quebrar todas las posibles interpretaciones como de falsos acordes, ¿no? O de melodías, sino que se van organizando esas notas con notas que no tengan ninguna relación entre sí, que no generen ninguna percepción de tonalidad. Y esta serie se va a mantener en ese mismo orden y se va a tocar así desde el principio de la pieza hasta el final. Y lo que va a variar van a ser las octavas en las cuales se pueden tocar esas notas y el tiempo que va a durar cada una de estas. Cuando el compositor quiere hacer acordes, también debe respetar esta serie. Si la melodía quedó en una nota, luego la siguiente va a ser la nota más grave del acorde y luego el acorde va a estar construido también respetando la serie de forma ascendente y luego sigue. Esto genera una sonoridad muy áspera, incluso monstruosa por momentos. No hay cambios de paradigma si no hay nadie osado que se anime a llevar las cosas hasta el límite. Si bien no es una música que vamos a encontrar a cada rato en los conciertos, pero sí ayudó a que la mente del músico contemporáneo estuviese más liberada de atavíos y se atreviera a más cosas. El aporte de Schoenberg es indiscutible. Matteo tenía en su cabeza todas estas cosas y las aplicaba, ¿no? Tenía cosas que sonaban de esta manera, con este concepto, y sobre esto se desarrollaban canciones o especies de declamaciones que él hacía, ¿no? De estos recitados que también los improvisaba a veces. Se parecían mergulhar y hacia el norte voy. De cada cara las que había. Ahora vamos a escuchar a Schoenberg en una de las 5 piezas para piano, esta es la número 1. Escuchen y van a apreciar todo esto que yo les estaba contando. Por supuesto que Matteo no hizo música serial, pero sí tuvo un concepto de ruptura de la tonalidad y de mucha exploración e investigación y osadía al respecto, ¿verdad? Dijimos también que la bossa nova le trajo a él conocimientos en el ámbito del jazz. El criterio armónico de Matteo era muy amplio, pero una de las cosas que componía su ideario eran los procedimientos jazzísticos, ¿verdad? El 2-5, el 2-5-1, que ya en el capítulo anterior habíamos visto en la música de Jaime Ross. Ahora vamos a analizar y vamos a ver qué pasa con Jacinta, esta canción tan bonita. Bueno, primero le vamos a tocar sin decir nada para que observen todo el periodo de la frase. Okay. Dime dónde vas, Jacinta, ¿quién te regaló la flor y el sol? Amor y ese color de mirar que llevas. Muy bien. Esa es toda la estrofa. Hermosa, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a observar es que, bueno, estando en do mayor, dime, hace este descenso de la tónica y sensible, bien típico de la bossa nova. Dime dónde vas. Bueno, primera modulación. Este sol menor 7 no forma parte de la tonalidad de do mayor. Ya es el comienzo de una cadena 2-5-1. Este es el segundo grado de la siguiente tonalidad que se está estableciendo, que es la de fa mayor. ¿Dónde vas? Entonces, dime dónde vas. 5, o sea, 2, 5, Jacinta,
¿Quién te regaló fa? Y ahí llegamos a la tónica. Él lo hace en realidad, aquí hace un fa mayor séptima en primera inversión, o sea, con la tercera en el bajo. Queda hermoso. ¿Quién te regaló la flor? O sea, si es un fa mayor, la flor, y acá lo pasa a menor. Y aquí ya modula otra vez, porque ese fa menor es el segundo grado de una nueva tonalidad, pero que no se instala, no llega a instalarse, sino que queda solamente en el segundo grado. Sería la tonalidad de mi bemol mayor. ¿Quién te regaló la flor? Y acá modula otra vez. Y el sol. Este es el tercer grado de do mayor. Y el sol. Por lo tanto ahí modulo otra vez. Y el sol, mi amor. Ahí hace un la 7/13, pero que no corresponde a la tonalidad de do mayor, porque el la es menor en realidad. Y la trecena, acá. Y este sería como un la frigio, porque está solito ahí, ¿no? Amor, intercambio modal. Amor, y ese color de mirar. Aquí también, esto sería como el dominante del dominante. Sería un re 7/9, pero lo hace con bajo el la y hace este jueguito típico en la bossa nova, ¿no? Y ese color, y este re también está un poco solitario, porque el fa sostenido ya no pertenece a la escala de do, por lo tanto es un re dórico, podríamos llamarlo, como si fuera la escala de sol mayor o mi menor. Entonces, y ese color de mirar que tiene, acá convierte ese re mayor en re menor, ¿tá? Comienzo de otra cadena 2-5-1, que tiene 5-1 para resolver en la tónica, ¿no? Entonces hay unas cadenas de 2-5-1 que son la herramienta para modular, para ir cambiando la tonalidad. Siempre comenzando por el grado 2, se pueden producir un montón de juegos y movimientos. Es maravilloso cómo está compuesta esta canción, obra de la mente de un maestro. Otro de los elementos interesantes en la música de Eduardo Mateo es el gusto por las notas pedales. Creo yo que esto le viene por ese gusto por la música hindú, del cual ya venimos hablando, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. También le gustaba bajar la cesta de la guitarra para tocar alguna de sus canciones. La cesta usualmente está en mi, él la bajaba un tono para dejarla como nota pedal abajo. Mientras se dan procesos armónicos arriba, en la parte superior del acorde, ¿ah? Queda una nota sonando abajo, ¿verdad? Permanentemente, ¿no? Se logran cosas muy interesantes, ¿verdad? Vamos a escuchar. También aquí en por qué vamos a observar esta influencia hindú, ¿no? Y que él convierte la guitarra en un sitar, instrumento típico de la música de esas regiones. Esto se logra utilizando cierto tipo de escalas y de modos
sobre una nota pedal, ¿verdad? Dijimos que teníamos un re sonando como pedal, como en los bajos, ¿verdad? Y uno de los modos que se usa para la música hindú es el lidio. Y también el modo mayor se puede utilizar, y lo que le da la sonoridad es cómo accionamos con la cuerda, cómo la levantamos, generando esa afinación que oscila, pasando por un montón de microtonos, de los que hablábamos hoy también. Y sería... Esto él lo implementaba muchísimo en su música. Otro aspecto tal vez novedoso, si lo hay, bueno, es algo que descubrí luego de escucharlo mucho y analizar sus procedimientos armónicos, y tal vez por también mi universo musical de mi generación, descubrí que Matteo hacía cosas que se empezaron a hacer luego de 20 años. El grunge. El grunge surge en los años 90 en Washington, Seattle, y tiene unas peculiaridades en su armonía. De esto nadie habla, no hay libros de teoría, ni en general documentales, ni nadie que habla de los procedimientos armónicos del grunge, pero vaya si los tenía, y muy particulares y personales. Yo he como construido una especie de teoría del grunge. Vamos a ver. El grunge tiene un procedimiento muy interesante y ruptural en cuanto a la tonalidad, porque se generan modulaciones permanentemente. ¿Y cómo se puede lograr esto? Esta sonoridad, esta estética grunge. El primer procedimiento es justaponer acordes a distancias de una tercera menor, acordes mayores. Entonces ocurre esto. ¿Ok? Si yo lo hago. Siempre que hago esto va a sonar grunge. Y el otro procedimiento es el de las quintas disminuidas, descendentes o ascendentes. Miren. Voy a alternar los dos. Tercero. ¿Ok? Entonces esa lógica existe, ocurre, y la pueden escuchar. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. ¿Y qué pasa? Matteo hacía esto 20 años antes de que ocurriera. Vamos a ver en Quintintán. Quintintán, no toques. Quintintán, tus sones. Es tan tarde y la madre se despertará. Perciben, ¿no? Esas modulaciones distantes con acordes mayores que no pertenecen a la tonalidad donde viene, modula momentáneamente y luego vuelve. Y otro elemento del grunge es que las melodías suelen ir por las terceras de cada acorde. Por ejemplo, vamos a hacer tónica, la quinta disminuida, el acorde del quinto disminuido, y si bemol, que está a una tercera mayor del acorde anterior. ¿Ok? También mayor, toda armonía mayor. Entonces, tercera, tercera. ¿Vieron cómo suena a grunge? ¿Verdad? Matteo, ¿no? Es tercera. Es tan tarde. Tercera. Es tan tarde. Y la madre. Y en
ese momento ocurre esa sonoridad. ¿Qué pasa si yo llevara más a una sonoridad más característica de su latitud geográfico-cultural, idiomática, y cantar en inglés esto? So later, under mother, we'll wake up. So later, under mother, we'll wake up. Suena totalmente. Vamos con otro ejemplo. La chola. Está en re mayor. Se va la chola. Chola se va, se va. Estrofa, ¿verdad? Y luego el estribillo tiene esto. Manos saludarán. Qué soledad. Entonces, hace si menor, que es el relativo menor de re mayor. Manos salud. Fa sostenido menor es el tercer grado menor de re mayor. Sol. Aquí ya hay una modulación. Cambia la tonalidad por la tercera, como dijimos hoy. Y ahora procede, según la teoría, bueno, de este libro que voy a sacar, Armonía Grange, volumen 1. Por la tercera, saludarán. Y baja una tercera menor, siguiendo, según la teoría que les indiqué hoy. Baja una tercera menor a un acorde mayor. Mi mayor. Que tampoco está dentro de la tonalidad. Que sole dominante da. Interesante, ¿no? Manos saludarán. Qué soledad. 20 años antes de que ocurriera. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta entrega. Agradeciendo muchísimo el apoyo y la colaboración de todos ustedes y sobre todo los de mis patrocinadores, que aquí los estoy poniendo, y estoy realmente muy agradecido por toda esta gente que ha decidido aportar su granito de arena para que este canal siga, ya que un video de estos me lleva muchas horas de trabajo, mucho laburo, y es fundamental el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias, patrocinadores, auspiciantes, colaboradores, muy amables. Salud para todos, nos vemos en la entrega que viene. Suscríbanse. Está mejor, ¿no? Porque dan una sensación de respeto y de temor. Porque hay que estar aquí. La verdad que... ¡Cabrera! ¡Dale, loco, vení!